Olá, tudo bem? Muito bom vê-los aí novamente Hola, acompanhando mais essa ¿cómo transmissão. están? Muy bueno verlo acompañando esta transmisión del Instituto Vida para Todo, el tutorial del alimento diario. Estamos en la semana número 2 del libro 2, cuyo título es La palabra de la verdad. Y en esta semana, este trecho que habla de la palabra de la verdad en tiempo de profecías está aquí en la epístola de Pablo a los Colosenses, capítulo 1, versículo 5. Por causa de la esperanza que está preservada para vosotros en los cielos, de cual oíste por la palabra de la verdad del Evangelio. Entonces, aquí está el fundamento bíblico para nuestra charla de esta semana. La primera cuestión aquí es, en el día lunes, Cristo hace el entrelazamiento del amor de Dios con el hombre. Entonces aquí habla un poco del amor de Dios como siendo la fuente perfecta de todas las cosas. Y miren qué interesante, el Padre, Él quiere donar su amor, la naturaleza, esencia de Dios es la donación, pero este receptor era Cristo. Entonces Dios donaba su amor para Cristo. Pero aquí nos es dicho que el Señor Dios necesitaba de otros receptores y gracias a Dios que Él encontró en usted y en mí personas que están abiertas a recibir el amor, que aman el amor del Padre también. Entonces este es su deseo. Y aquí habla que su voluntad es tejer un tejido universal de amor, usando su amor como la fuente principal de suplir. Entonces, cuando nosotros estamos abiertos, recibiendo el amor del Padre, entrelazados con el Padre, nosotros también pasamos a ser entrelazados unos con los otros en esta red de tejidos de amor, bien unidos y bien vinculados. Y también es interesante aquí que el río de la gracia que nosotros vimos mucho cuando estábamos estudiando el libro, la epístola de Pablo a los Efesios, Él trae verdad, Él trae amor, Él trae todo lo que Dios es, todos los atributos divinos de Dios. Y nosotros sabemos que con la caída del hombre, las virtudes humanas fueron contaminadas. Nosotros no teníamos más cómo recibir, cómo relacionarnos con las personas. Entonces es muy importante en esta semana que podamos ver también que todo lo que Satanás causó de perjuicio entre la relación de Dios con los hombres, sino también entre los hombres entre sí, con el río de la gracia, con la palabra de verdad, vamos a ser limpios y curados, y hasta con relaciones conyugales, que esta semana también nos habla. Entonces, todo aquello que era de amargura, odio, críticas, nosotros comenzamos a tener compasión, unión, preocupándonos unos por los otros, cómo ellos están, cómo ellos sufren. Todo esto pasamos a ser longánimos, pacientes, todo por haber recibido el amor de Dios. Y ahí hay una ilustración muy buena en esta semana, en la página 25, sobre la cuestión del tejido. Ahí tenemos el amor de Dios en la parte superior y la línea vertical, los hilos verticales como la urdiembre. Entonces ahí Dios, hilos longitudinales, las tramas que habla el amor mutuo con los hombres, entre los hombres. Entonces usted puede ver, y Cristo siendo la lanzadera, él es que hace la conexión entre Dios y los hombres, entrelazándonos unos con los otros. Este ejemplo es maravilloso, deja muy claro que lo que Dios quiere para nosotros en relación a la edificación de la iglesia, también con el tejido. En el día martes nosotros vemos sobre el río, un poco más sobre el río de la gracia que está disponible para todos. Y al comienzo nosotros tenemos el ejemplo de un hombre, Salomón, el hijo de David, que tenía todo lo que usted puede imaginar. Él recibió, pero él sentía un vacío. Entonces, el hombre desconectado de Dios, el hombre sin la verdad, sin la realidad de Dios, él es carente, él está vacío. Entonces el hombre carece de la palabra de verdad que nosotros estamos hablando aquí en esta semana. Entonces cuando recibimos el Evangelio comenzamos a conocer más la palabra de verdad y nos satisface y nos llena. Entonces esto no tiene sentido. Una palabra de verdad no está relacionada con un buen mensaje, un buen consejo, un vacíos de palabras, vacíos de Cristo, no conectados de Cristo. Es la palabra profética que Dios habla para nosotros por medio de su profeta.
Este río, entonces, en esta semana hablando del río, cuando Cristo, nuestro Señor, estaba en la tierra, el río estaba con Él, entonces por donde Él pasaba, el río fluía a las personas. Entonces nosotros podemos ver en los relatos de los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, el Señor fluyendo abundantemente a las personas, humanidad, amor, paz, toda su naturaleza. Pero el Señor Jesús murió y resucitó. Si hubiese quedado solo allí, nosotros no tendríamos acceso a este río de la gracia. Entonces, gracias al Señor, porque Él nos abrió también la puerta y hoy nosotros tenemos acceso por medio del Espíritu. El Señor Jesús, después de la resurrección, Él se tornó el Espíritu que da vida y hoy, por medio del Espíritu, nosotros aquí podemos probar el río de la gracia. Él es el otro consolador que se refiere en el Evangelio de Juan capítulo 14 y está supliéndonos, trayéndonos la gracia y la realidad, dándonos a nosotros todo lo que necesitamos, todas nuestras carencias, todo el suplir para el hombre. En el día miércoles, ¿cómo habla? Dice así, fiel dispensador de la palabra de Dios. ¿Cómo recibimos la palabra? ¿Cuál es el canal de la palabra de la verdad? Esto es muy importante. Nosotros tenemos que percibir que Dios tiene un canal en la tierra para fluir su palabra de verdad. Entonces, esto nos guarda de ser engañados con distracciones, con vanidades, con otras enseñanzas, con doctrinas que no producen nada, no producen la economía de Dios en la fe. Entonces yo necesito identificar, reconocer cuál es la fuente, cuál es el origen. Y aquí hablo un poco de la experiencia del apóstol Pablo, que es innegable para nosotros, que él fue el canal de Dios en la época que él vivió. Todas las epístolas que él escribió, toda la experiencia, toda la palabra que él nos trajo por medio, todas las revelaciones, la verdad. En el Nuevo Testamento, Pablo estaba encargado de influenciar la palabra profética. Pero Pablo, en aquel contexto, sufrió mucho y mucha resistencia. Entonces, es difícil para el hombre no dudar. Él duda, él desconfía. Cuando otro hombre es escogido, un canal de Dios, es difícil el identificar y creer que viene de Dios esto. Pablo sufrió mucho esto, pero aún así, los tesalonicenses, por ejemplo, si usted lee 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, ellos recibieron la palabra no como hombres, sino como palabra venida de Dios. Esta es la diferencia. La palabra fluye, el canal está establecido, pero depende cómo usted recibe la palabra. Entonces, si usted aún tiene resistencia sobre el hablar del Señor, la fuente del Señor, deje esto de lado y pruebe qué es esta palabra. Reciba esta palabra como la palabra de Dios y no como de hombre. Y vamos a ver lo que Dios puede operar en su vida por medio de esta palabra. Tengo seguridad que Él va a hacer muchas cosas. Aquí habla. Cuando recogemos la palabra y vemos que es la palabra de Dios, ella opera eficazmente en nosotros y hace la obra de Dios. Es lo que hemos experimentado en los últimos años, ¿no es así? Ahora, hoy, en nuestros tiempos, claro, nosotros tenemos el hermano Pedro que está como este canal ayudándonos. Y de manera general, la responsabilidad para dispensar las riquezas de Dios fue entregada a todos nosotros. Entonces, a Sion, Filadelfia, que nosotros vamos a ver, aquellos que se preocupan y consideran el reino de Dios sobre todas las cosas. Entonces, nosotros necesitamos dispensar la gracia, aquello que usted ha recibido, que yo he recibido, para otras personas también. Entonces, aquí habla un poco de las riquezas de Cristo y también que Pablo habló en Efesios 3, 8 al 11, que la iglesia como la multiforme, ella es como la multiforme sabiduría de Dios. Miren qué precioso este trecho. Entonces, significa que ahí el ejemplo que es dado aquí para nosotros, un tejido, hay el entrelazado de varios colores. Entonces la multiforme sabiduría de Dios tiene varios aspectos de la sabiduría de Dios para nosotros contemplar hoy. Dios es un Dios infinito muy grande, entonces no podemos limitarlo. Y este tejido tiene también varios colores con detalles, cada uno con detalles específicos. Y nosotros fuimos colocados por el Señor en este tejido, cada cual con una personalidad diferente. Vean, usted puede tener su manera, su peculiaridad, su personalidad.
Dios no va a despreciarte. Usted no es igual a otros. Pero Dios quiere inserirlo en usted en un tejido, en una edificación en que usted debe considerarse uno con los otros. Pero la expresión de la multiforme sabiduría de Dios es usted funcionar y usted expresar la gracia de Dios y transmitir esta gracia para otros también. Entonces, cada uno tiene una personalidad diferente, representando diversos colores. La realidad de Dios siendo dada a nosotros no anula nuestra personalidad ni lo que somos. Aún cargamos en nuestras características propias en el tejido divino. Pero es claro, trabajados, coordinados, sometidos al encabezamiento del Señor por medio de la palabra profética, operando nosotros. Entonces, pero gracias al Señor porque nosotros tenemos espacio, sí, en el cuerpo de Cristo. En la edificación, en este tejido maravilloso, tenemos una función muy maravillosa. En el día jueves, la confirmación de la palabra profética. ¿Cómo reconocer si esta palabra que sale de la boca de un hombre, de hecho, viene de Dios? Entonces aquí tenemos el ejemplo de Moisés. Ustedes van a recordar después, ustedes pueden leer después también Deuteronomio, que hubo unas cuestiones. Deuteronomio, en verdad, déjeme leer un poco antes de esto. Deuteronomio 18:15 habla lo siguiente: el Señor tu Dios te levantará un profeta en medio de ti, a él oirás. Entonces aquí hablando sobre el Señor Jesús, que es nuestro ejemplo de profeta, es nuestro padrón, pero también hay un episodio en que el Señor dice de Moisés, fue cuestionado por Aarón y Miriam, sus hermanos, acerca de su liderazgo, de él que era el único que por medio del cual Dios hablaba. Dios dijo, yo hablo con otros profetas con sueños, pero yo hablo personalmente con Moisés. Entonces aquello fue grave, fue una afrenta a la autoridad de Dios aquí en la tierra. Y ustedes van a recordar que aún María tuvo lepra. Entonces muchos profetas, pero un solo canal para Dios dar su palabra. Y sus profetas no pueden competir con Moisés. Aquí también, continuando en Deuteronomio, algunas muestras con base en la Biblia, cómo identificar el verdadero profeta. Y si el profeta no habla la palabra de Dios, él es sancionado, él sufre daño. Entonces, esto es extremadamente serio. La persona que habla por Dios es muy serio la incumbencia que ella tiene. Ella tiene que ser fiel a aquello que Dios determinó. Entonces el verdadero profeta no puede hacer nada por sí mismo. Este también fue el testimonio del Señor Jesús, que todo lo que él hacía venía de Dios, era conforme a las instrucciones de Dios. Los judíos siempre intentando probar al Señor, dudar, y él siempre decía, quien hace la obra es Dios, no soy yo, soy solo un canal. Este es el verdadero profeta. Entonces, cuando nosotros vemos las obras de Dios siendo hechas en cumplimiento de la palabra a que habló aquel profeta, nosotros podemos ver entonces la palabra confirmándose. Y este es el profeta de Dios. La misma palabra que él habla, cuando él ya es confirmada, nosotros vemos que Dios está operando. En el día viernes, el poder de Dios se hace la obra por medio de la palabra. El poder de Dios hace la obra por medio de la palabra. Entonces, la palabra, cuando ella es hablada, ella tiene poder. Ella hace la obra de Dios. Nosotros a veces tenemos la tendencia de ayudar, de hacer muchas cosas, todo exterior, comportamiento, eso es religioso. Eso nos muestra en verdad que nosotros no conocemos la palabra el poder de la palabra y no dependemos de la palabra. Entonces, ¿cuáles son las características aquí? Por ejemplo, lo que nosotros vemos en la manada pequeña. Es como el Señor Jesús dijo, quien hace no es el número que tenemos de personas, no es nuestro poder, no son recursos financieros, sino Dios es quien hace todas las cosas. Y es muy interesante aquí una figura que el apóstol Pablo utiliza y quiere trabajar en este día viernes. 2 Corintios capítulo 3, versículos 1 al 6, Pablo cuestiona si era
necesario recomendarse a sí mismo. Claro, Pablo sufrió mucha oposición, como ya dije, pero él dice que aquellos que recibieron eran como cartas escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Esto está en el versículo 2. Y esta carta puede ser comparada a un tejido. La palabra, cuando ella llega, la palabra profética, no es solo mero conocimiento. Ella trae una verdad, trae una realidad, no es vacía. Y Dios, por medio de la palabra, teje en nuestro corazón una carta, una historia de amor. Y con la tinta indeleble, o sea, no se puede borrar. Todas las experiencias que usted tiene, orando por las personas a su alrededor, las experiencias de trabajo, presión que usted pasa, que usted depende del Señor en las calles inclusive, todo esto es Dios escribiendo esta carta viva, esta carta de amor, Dios tejiendo este tejido. Gracias al Señor por estas experiencias. Y ahí él continúa aquí sobre este aspecto de la palabra ser la obra. La letra no produce nada, no es una cuestión de letra. Letra en un sentido de lo que está en 2 Corintios 3:6, no es solo conocimiento, sino también una tradición, la experiencia en la cual usted se basa, una experiencia antigua que ya pasó. Entonces es aquello que hace que usted no confíe en el Señor, no es la letra, es depender del Espíritu. Entonces sin el Espíritu Dios no consigue operar, entonces no consigue demostrar su poder, no es su propia capacidad, es por el Espíritu del Señor. Gracias al Señor. En el día sábado, ya yendo a la parte final, la iglesia lleno de debilidad y testimonio de la verdad. Esta palabra de la verdad, que es lo que nosotros estamos hablando en esta semana, ella cuando llega hasta nosotros, ella quita toda falsedad. Entonces la palabra de la verdad trae realidad. Ella llena el vacío. Dios es real. Todo el resto es vacío, todo el resto es falso. Entonces, esta palabra tiene la función de llenar, de transformar y quitar todo lo que es satánico en nuestra vida, todo lo que fue hecho por el enemigo de Dios, todas las cosas negativas. Entonces, nosotros hasta tenemos una alerta en esta semana de tener cuidado para nosotros no desviarnos y no distraernos con otras cosas que no sea la palabra de verdad. Entonces, en la época de Pablo, especialmente había falsos profetas, muchas enseñanzas diferentes, judaizantes, todo competía con la palabra que salía y confundía a los hermanos. No era la palabra pura. Esto trajo un daño a la iglesia. De la misma manera hoy, el enemigo de Dios intenta colocar esto en nuestra mente. Entonces necesitamos estar atentos. Lo que es verdad y lo que es falsedad. Identificar por el canal por el cual la palabra fluye. Pablo también, necesitamos recordar la experiencia de Éfeso. Él dejó en Éfeso para admonestar, no enseñar diferentemente, no haber otra enseñanza, que producían discusiones. Entonces vean, usted está en discusión, en enseñanza, esto, aquello, yo creo en esto, yo no creo en esto, yo creo que la iglesia debe ser esto. Esto engendra discusión. Y Pablo continúa hablando lo siguiente: los que se desviaron de la palabra de la verdad se perdieron en locas ideas frívolas. Este término es muy interesante porque, según el diccionario Strong, quiere decir es una charla vacía, unas palabras que no producen nada y no contribuyen para nada. Entonces vamos a parar toda enseñanza, toda confusión, toda palabra que está viniendo y que tal vez esté en su vida, para que usted no pierda también en charlas vacías. Vamos a buscar la palabra de verdad. Las filosofías, tradiciones, sino la palabra pura del Señor, la palabra de verdad. Y la iglesia entonces, cuando los hermanos, cuando la iglesia se apeguen a la palabra de la verdad, ella se torna un fundamento, la columna de la verdad, dando este testimonio de la verdad aquí en la tierra. Las personas nos miran, necesitan ver la verdad. Las personas están cansadas de la falsedad, de la confusión y necesitan ver la verdad.
En el último párrafo dice lo siguiente del sábado. Necesitamos personas que sean simples, escuchen la palabra y la transmiten fielmente de la manera que lo escucha. Que no pasen la palabra por un filtro. Ah, esto es bueno, esto no es. No quiten ni agreguen nada. Esto va a producir la obra de Dios en la fe solamente. Recibiendo la palabra saludable del apóstol, el río de la gracia, como el propio Dios, como verdad y realidad, es que la iglesia va a tornarse columna y base de la verdad. El universo fue invadido por mentiras, pero la iglesia hoy sustenta el testimonio de la palabra de verdad que nos llena de realidad. Entonces la iglesia es responsable por sustentar la palabra de verdad. Si nosotros estamos distraídos, Dios no tiene hoy un lugar en la iglesia sustentando aquello que es real y aquello que necesitan las personas tanto. Nuestra vida deja de ser vacía y pasa a ser llena de realidad. Aleluya. Al final, domingo, Cristo la conexión de la tierra con los cielos. Entonces, Cristo es el principio y aquí nos muestra la escalera. Entonces ustedes van a recordar que cuando nosotros vemos en Juan, capítulo 1 de Juan, capítulo 1, versículo 51, en verdad os digo que veréis los cielos abiertos y los ángeles de Dios subiendo y desciendo sobre el Hijo del Hombre. Cristo conecta la tierra con los cielos. Y también en Génesis 28, la experiencia de Jacob habla de la escalera. Y después ustedes pueden leer con más calma. Esta escalera es la conexión entre Dios y la criatura. Esta escalera es la misma palabra. Esta escalera es el mismo Cristo. No hay por qué usted tener una vida solo en la tierra, mirando y apegado a las cosas de la tierra. Usted tiene que usar la escalera para llegar hasta Dios. Y esta escalera es el reino, es el Señor Jesucristo. Hoy nosotros podemos conectarnos con Cristo gracias al Señor. Y aquí termina hablando de la iglesia en Filadelfia, que es la iglesia de los tiempos finales. Mejor decir, la iglesia que ama la venida del Señor, la iglesia que tiene condiciones que son alabadas por el Señor, que Dios ama y que nosotros anhelamos estar y practicar y tener esta realidad. Entonces, ella no es fuerte, Dios es fuerte, Dios opera. No es que ella tiene fuerza en sí misma, la fuerza de ella viene de Dios. El amor que ella tiene a la palabra, al nombre de Dios, entonces todo esto hace con que la palabra haga su propia obra. Dios actúe por medio de la palabra. Entonces son personas que invocan al Señor, aman la palabra, tienen poca fuerza y una característica más, ellas aman la venida del Señor. Tiene un ansia urgente por la venida del Señor. Si usted no tiene, puede orar al Señor. Señor, yo quiero amar más tu venida. Tal vez nosotros estemos apegados a una de las cosas de la tierra, no utilizando esta escalera que vimos aquí para acceder a las cosas celestiales, pero podemos orar. Queremos traer al Señor de regreso y que el Señor nos use. Entonces concluyo aquí en esta última frase, que el Señor nos use para completar lo que tenemos que completar, llenar la iglesia de la realidad de Dios hasta la plenitud, expulsar al imperio de las tinieblas y traer el reino de Dios de regreso. Que el Señor sea con ustedes y en esta semana y nos vemos más adelante.